Pues buenas tardes. Reanudamos después de la convención de Calpe, que tuvimos dos charlas en directo, también las transmitimos a través de Zoom. Retomamos nuestras charlas, eran semanales, van a ser mensuales. Y nada, contamos con Julio Peñas, ya nos ha dado alguna charla anteriormente, hizo un ciclo de ayudas al coleccionista que son las quizás de las más vistas en YouTube. Y en este caso nos va a hablar del convenio de Vergara. Él es especialista en correo carlista, es miembro de Afinet, antiguo presidente, miembro de la academia y bueno, pues miembro de un montón de sitios. Y nada, Julio, comparte pantalla y cuando quieras. Estupendo. Muchas gracias. Y ahora toca. Tienes que activar tu micrófono, ¿eh? Ahora sí. Perfecto. Ah, ¿ya se me oye? Perfectamente. Pues, pues empezamos. Y comentabas del ciclo, precisamente, pues a mí últimamente me está dando y gustando este asunto de hacer ciclos. Igual que hice el de ayudas al coleccionista, pues llevo ya tres conferencias del ciclo de los 150 aniversarios de la Tercera Guerra Carlista. Y las dos primeras las di en Sofima, esta tercera pues está aquí en Afinet, y el ciclo completo pues pienso que serán cinco conferencias, por lo cual aún quedarían dos más. Las dos primeras, que muchos de los que estáis presentes en esta conferencia pues también lo habéis estado en las otras, eh, eh, como decía José Pedro, pues coincidimos los conferenciantes y también el auditorio, ¿no? Tanto en Afinet como en Sofima. Fueron tanto historia postal, pero muy centradas en la historia. Y aquí esta conferencia y la próxima, pues vamos a hablar más del tema de la historia postal y de los sellotes. Muchas veces estos temas históricos pues van echando un poco, mm, no ya las cartas, pero sí los sellos como un poquito más hacia atrás, ¿no? Y hoy vamos a ver el convenio Vergara que marca el nacimiento oficial de la historia postal carlista, con su convenio postal, pero también con la salida del nacimiento de los sellos carlistas, como veis ahí a la izquierda, pues veis a don Carlos, en la imagen que tenía en la época de la guerra carlista, con barba y bigote, y el Real Azul. Muy rápido, comentar que el 27 de septiembre en Guipúzcoa establecen un servicio de correos y nombran al primer administrador. Y el primer envío oficial carlista es del 30 de septiembre. Y es un oficio que manda este hombre, Esnaola, explicando a las distintas localidades que se abre el servicio oficial y el que se conserva es el que envía al Concejo de la Barria. Guipúzcoa, que es la que en estos momentos está en el tema postal más adelantado, el 6 de noviembre también será la primera en abrir el servicio para el correo particular. Como aún no tienen sellos, lo hacen a aportes debidos. Y ahora luego vamos a ver una pieza para que y veáis el sistema tan curioso que idea Esnaola para este tema de que arranque el correo particular. Lo curioso también e interesante es que en esa circular del 6 de noviembre comunica oficialmente que queda suprimida en la provincia de Guipúzcoa el franqueo de la correspondencia pública como hasta la fecha se ha venido usando. Es decir, queda prohibido el uso de los sellos liberales. Por lo cual, fijaros que hasta noviembre del 73 se podría, obviamente, franquear con los sellos liberales en cualquier localidad carlista, porque todavía, según las localidades, podía estar en funcionamiento el correo liberal o no estar. Incluso se llevaban las cartas de una localidad a otra, que eso lo hemos mostrado, en que se llevaban cruzando zona carlista hasta alcanzar las capitales de provincia que eran liberales. Pero a partir ya de este 6 de noviembre, por ejemplo, en Guipúzcoa, pues oficialmente estaba prohibido.
vamos viendo que Guipúzcoa en noviembre ya está pues preparada para dar el salto a que la historia, a que las tarifas y que el correo sea una renta que les hace mucha falta. Porque estamos hablando de que el Estado carlista está muy necesitado de tener ingresos y obviamente el correo es un ingreso importante en la época y lo que hace es proponer al resto de diputaciones y juntas para que se produzca una reunión y establecer el convenio postal, que es de lo que vamos a hablar. El convenio postal de Vergara del 15 de noviembre. O sea que fijaros si ya estaba el tema, pues el bollo caliente, ¿no? Porque hablamos que el 6 de noviembre sale la primera carta particular y el 15 ya se están reuniendo para verlo. Excepto una pieza, todas las piezas que hay en la conferencia son de mi colección. Entonces, no he buscado la de, o la barré, esa del 30 de septiembre. Esta es la primera que tengo yo y es idéntica, prácticamente idéntica a la que fue la primera del servicio. Esnaola estaba en Villarreal de Zumárraga y esta es un impreso enviado por Esnaola a los distintos ayuntamientos y este es del 24 de octubre. Fijaros qué fechador. Villarreal de Zumárraga es la mezcla de dos localidades. Villarreal es una y Zumárraga es otra. Y los carlistas lo hicieron en dos o tres localidades, en Nachitúa y Ea, y se juntan y la cartería es común para las dos provincias. El fechador, fijaros qué nuevo está. Oficialmente existía. Parece que ya había en algunos el Villarreal de Zumárraga era previo a la guerra, pero viendo esta estampación y el fechador, pues dan sensación de que pudiera ser nuevo. Oficialmente no lo es. O sea, oficialmente se considera que es el mismo fechador que tenía en uso Villarreal de Zumárraga, pero fijaos que es una mezcla de dos localidades independientes y la estampación es preciosa. Esto es simplemente una opinión, pero bueno, ahí queda. Y los especialistas en historia postal vasca pues son los que tendrían que tener la última palabra de si este Villarreal de Zumárraga es idéntico al que se usó con los últimos cuatro cuartos dentados o podría ser un fechador nuevo. Sería raro porque los carlistas no hicieron fechadores, ¿eh? Sería bastante raro, pero estamos hablando de la central del correo guipuzcoano. Esta es la única pieza que no es de mi colección. Todo lo demás que vais a ver es de mi colección, pero a la derecha está el documento que publica Eduardo Escalada en su discurso, en el cual Esnaola el 4 de noviembre comunica que se va a establecer el servicio de correo particular y que, como no hay sellos, se les va a estampar esa marquita que veis de un real metido dentro de un óvalo. Y a la izquierda tenéis una pieza tremenda en la cual, esta creo que está en la colección de Barreras, en que cuando ya existían sellos en Guipúzcoa, por carencia de los mismos, le estampan la marquita del un real y en el texto lo pone. Pagó por falta de sellos y firma bajo pues el de Tolosa, lo cual es una pieza colosal. Pero es que no es raro que no la tenga, porque se conocen tres. Se conocen tres y una sexta, fijaros la categoría, ¿no? Y que realmente circuladas en la fecha en que no existía el sello real azul, se conocen dos. Una la tiene también Barreras, que hace hoja con esta, si no estoy equivocado, y la otra tiene Escalada. Entonces, a ver si hay suerte y algún día sale la cuarta y tengo alguna oportunidad de enchufarla. Las direcciones de correos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra se reúnen el 15 de noviembre. Hasta nuestros días no se han conservado las actas de lo tratado, pero la información que tenemos es el resultado final del convenio y procede de las circulares que emiten las cuatro diputaciones, y tres diputaciones y la Real Junta de Navarra, comunicando el convenio postal y estableciendo la organización inicial del correo. Estas cuatro circulares yo conozco bien tres y sé de la existencia de la cuarta, que es precisamente la que no conozco, no tengo ejemplares, la de Guipúzcoa, que Eduardo Escalada habla que se publica el 19 de noviembre, pero no se ve imagen. De Álava el 21, Vizcaya el 22 y sorprendentemente Navarra no publica la suya hasta el 15 de diciembre. En lo relativo a la parte descriptiva del convenio, la de Vizcaya y Álava son prácticamente idénticas.
En cambio, la de Navarra, que es un mes más tarde, ya tiene alguna pequeña diferencia. Estas son piezas de mi colección. Estos son las circulares que he citado. Es decir, a la izquierda tenéis la circular del 22 de noviembre de Vizcaya, a la derecha está la de Álava y esta es la de Navarra. Es decir, que son documentos que lo que os voy a contar pues sale expresamente de estos documentos y por tanto pues es lo que se puso en vigor ese 15 de noviembre. En el punto primero, curiosamente, no se establece la tarifa, sino que lo que se establece, y es fundamental para los carlistas, eran los puntos de enlace entre las cuatro diputaciones, porque los carlistas eran muy descentralizados. Entonces no se establece un correo común para los cuatro, sino que se establece que cada diputación monte su propio correo. Y para poder establecer el correo conjunto del Estado carlista, pues el intercambio de correspondencia pues se realice en los puntos que se indica. Es un poco extenso y difícil de decirlo, porque Vizcaya pues, establece con Guipúzcoa en Vergara, con Álava en Villarreal y suele ser viceversa. En su punto segundo, ya sí establece que el franqueo sea obligatorio por medio de timbre o sello común. Fijaros que es la forma, qué forma más curiosa de hablar del sello de correo. ¿Eh? Ya sabéis que en ese siglo XIX casi era más habitual cuando se hablaba de sello estar hablando del matasello. ¿Eh? Y el sello, pues ya veis que los carlistas en primer lugar lo llamaban timbre, al precio de un real de vellón, que no era la moneda que había en España. Recordad que ya con Amadeo, un par de años antes, ya se había establecido la peseta, pero los carlistas no asumen como propia la moneda, la peseta, la moneda del rey extranjero, y se van y se mantienen con el real de vellón. De hecho, cuando se ven los sellos más adelante, 50 céntimos no son 50 céntimos de peseta, son 50 céntimos de real. Eso muy poca gente cae en ello. 50 céntimos de real, cuatro cuartos y un pelín. Cuatro cuartos, si el real eran 8,5, pues 50 céntimos vendría a ser cuatro cuartos y 25 de una fracción, ¿no? Recalcar que aunque el 15 de noviembre comunican que el franqueo va a ser obligatorio por medio de sellos, todavía no tienen sellos. Eso es un anacronismo, pero la realidad es esa. No tienen todavía sellos. En el punto tercero es donde se establece la tarifa única para el correo particular de un real por cada 15 gramos de peso o fracción, con independencia de que la carta cambie o no de provincia, a satisfacer con sellos de correos, no permitiéndose el porte pagado en destino. Esto es sorprendente, porque estamos hablando de una situación muy complicada, de guerra, y además de guerra todo su estado estaba en guerra. Es decir, en España había guerra en cuatro provincias y las cuatro colindantes, pero en el reino carlista todas las provincias estaban en guerra. Entonces, que no permitieran originalmente el porte pagado en destino es complicado de entender. Y máxime cuando no tenían ni sellos. No tenían ni sellos. Curiosamente, los navarros, que publican su circular el 15 de diciembre, expresamente permiten el porte pagado en destino, abonando el doble del porteo. Aún no se ha encontrado carta que demuestre que en Navarra se permitió el porte pagado en destino con el doble del porteo. Pero sí se ve en reuniones de los encargados del correo posteriores que esto generaba dificultades a los carlistas a la hora del intercambio de pagos entre el correo navarro y el guipuzcoano, por ejemplo. Y al final le combinaron al navarro para que prohibiera el porte pagado en destino. Por lo cual es una súper rareza el, el que se encontrara una carta con porte pagado en destino carlista. Puede existir la pieza, pero aún no la hemos encontrado. Ya sabéis la maldición de las piezas en serio, que como no haya muy clara una norma, marca de tasa, pues pudo existir y te la han tirado a la basura. Vamos a ver cartas, porque en esta conferencia quiero pues sobre todo que veáis material, y material pues que no es muy frecuente de ver el material carlista. Eh, y vais a ver pues todas estas son piezas de mi colección, ¿no? A la izquierda Vergara Azpeitia, lo que sería un correo en el interior de Guipúzcoa, y a la derecha el Goibar a Durango. La derecha es una de las mejores piezas de mi colección. Tiene un matasellos, un fechador del Goibar tremendo, una
con una estampación maravillosa. Y el matasellos de la izquierda todavía es un matasellos de origen desconocido y yo he visto dos o tres sellos sueltos con esta marca, pero aún no hemos localizado dónde le podrían estar estampando. Indicar una cosa curiosa, con el Real Azul se establece que da igual que la carta vaya dentro de una provincia o fuera de una provincia, pero posteriormente sí se establecerá diferencias de tarifa, ya con la emisión del Real marrón y el 50 céntimos verde, y ahí se establecerán diferencias. Bueno, pues aquí tenemos una dirigida de Beasain, Guipúzcoa, a Beasain desde Navarra. Veis la marca de Alsasua, el fechador atrás y el rombo de puntos. Alsasua era el punto de intercambio de, de los navarros con los guipuzcoanos. Esta pieza posiblemente llegó a Alsasua sin matasellar y en tránsito la matasella. ¿Eh? Y ahí anda las marcas. La de la derecha, que ya se ha visto en otras conferencias mías, pues una pieza de mis favoritas, está dirigida desde Estella, aunque se ve poco, tiene un sol de Estella, a Asua, al médico de una de las unidades de artillería que estaban en ese momento bombardeando Bilbao. Asua es una de las localidades, siquiera es un pueblo, era un lugar en la época y es donde se asentó la artillería. Le llegaron a crear administración los carlistas y esta hasta la fecha es la única pieza que se conoce dirigida a Aso, cual es una pieza preciosa y ya la hemos explicado que incluso el dorso es tremendo. En el discurso explico pues que, como siempre, el correo se vale de todo lo que encuentra para poder transportar el correo. Y algún periodista de la época, en particular Saturnino Jiménez, que publicó mucho en la época y estuvo en el campo liberal y carlista como periodista de guerra, explicó que en Elizondo había coches para Vera y de ahí a Andoaín por Astigarra, que no había otro medio de locomoción que las caballerías. Pero en Andoaín se encontraba el viajero con la sección del ferrocarril, abierta por los carlistas a Tolosa y Zumárraga. Bueno, pues con los años encontré este frontal que veis abajo a la izquierda por Vera. Es decir, que esta pieza se transportó por estas líneas de coches que explicaba Saturnino Jiménez en la época. Y los puse en mi discurso y hasta la fecha es la única pieza conocida de este tránsito por las diligencias de Vera a Andoaín. Y que debió de ir también por ese ferrocarril carlista. Aquí recuerdo muchas veces cuando en descripciones se habla de que circulado por el ambulante norte, pero hombre, no puede ser. Es decir, cuando ya lo cortan en Medina del Campo, en algún momento hasta puede llegar el tren hasta Vitoria, pero muy poco y al principio de la guerra, no puede circular correo liberal cuando son los carlistas los que están transportando su propio tren. Entonces es obvio, da igual que ponga un ambulante, ya he explicado en otras conferencias y en el discurso, pues que los sentidos del ambulante son los contrarios a los esperados. Es decir, que donde debe haber un ambulante ascendente lo hay descendente y viceversa. Y los carlistas, ¿cuál es la desgracia? Que no hemos encontrado hasta la fecha ninguna carta con anotaciones, no digo ya con una marca, con anotaciones de haber ido por tren. Pero sí encontramos cartas que se transportaron con una velocidad importantísima. Y entonces dices, coño, esto obviamente ni fue a caballo ni fue a pie. Fue posiblemente por la línea del tren, por la línea del norte. En el punto tercero entra una de las más importantes características del sello carlista, que, que, que es el correo dirigido a Francia. Se establecía que las cartas a Francia abonaban un real por cada 10 gramos de peso, o sea, un poquito más caro que el correo nacional, que eran 15 gramos, y se establece el famoso encargado de la correspondencia carlista en Bayona, y con un sistema particular de doble sobre muy, muy explicado, porque desde Moens ya se está exponiendo cómo era el sistema de doble sobre. Y como vamos a ir hablando un poco de ello más adelante, pues lo veremos, ¿no? En que tenían que meter dentro del doble sobre la carta que finalmente tenía que ir al extranjero y los sellitos de un real que hicieran falta para hacer la correspondencia. Esto obligaba
a que el carlista, la población carlista conociera las tarifas francesas para mandar una carta a Inglaterra, por ejemplo. Y uno puede pensar que eso no, ¿cómo van a saberlo? Bueno, pues en el cuartel real he encontrado pues cómo se publicaban las tarifas francesas al resto del mundo para que la gente, los comerciantes sobre todo, carlistas que tenían que mantener correspondencia con el extranjero, lo pudieran hacer. E incluso cuando una carta no llevaba suficientes sellos, se publicaba en el correo real y obviamente en las carterías las cartas retenidas para que enviaran los sellos correctos. Luego os leeré, eh, por ejemplo, destinos de esas listas, pero, por ejemplo, cartas a Singapur. ¿Quién pillara? Carta franqueada a Singapur desde Bayona y, y con los sellitos enviados dentro de estos reales azules dentro del sobre. ¿Eh? Y luego esto es muy importante no solo por la correspondencia del comercio, es que esta era la forma que estableció el carlismo para enviar cartas a España, aunque parezca mentira. Es decir, la forma legal de enviar una carta carlista a Cádiz era enviársela en doble forte, en doble sobre al encargado de la correspondencia carlista en Bayona y dentro meter un sello de un real por cada 10 céntimos de franco que hiciera falta para enviar a España. Esto salía una tarifa como 5 veces más cara que la que había antes de la guerra, pero le permitía eh, la existencia de este contacto epistolar con el resto de la familia. Tampoco se conocen cartas así circuladas, pero porque no se han buscado correctamente, porque serían cartas dirigidas a personas españolas con franqueo francés y fechador de Bayona. Claro, no te las encuentras todos los días, pero debió de haber bastante correo dirigido al resto de España, porque en las cartas retenidas salen las cifras y salen bastante de ellas. Pues leeré algunas, pero a pueblos realmente pequeños. Y entonces, claro, localízala. Bueno, pues aquí tenéis algunas cartas. Aquí está de la izquierda, dedicada para mi amigo Aitor, que estará viéndola, dirigida a Bermeo, con un 19, maravilloso, una de mis cartas favoritas. Y abajo, pues encargado con un Vergara, al encargado de la correspondencia. Tolosa, pues aquí ya vais viendo todos los matashechos carlistas, es decir, que gracias a este archivo, en la parte final, la segunda parte de la conferencia, de cuando terminemos de hablar de la historia postal y hablemos de los sellos, hablaremos de la importancia del encargado carlista en Bayona para la creación de los sellos y para por qué han permitido estas cartas, que es realmente precioso. Lo dejamos para esta segunda parte que os va a encantar. Por lo menos a mí me encantó esta parte histórica de cómo se conserva el archivo de la correspondencia de Bayona, que es tan importante para el correo carlista como para indicar que del Real Azul se conocen en torno a 120 cartas. Y de esas 120 cartas, 60 están dirigidas, pertenecen a este archivo del encargado de Bayona. Y probablemente el 60 o el 70% de los sellos sueltos también proceden del archivo de la correspondencia de Bayona. Aquí tenéis, por ejemplo, de Zarauz, estamos hablando, ya sabéis la filatelia carlista, la dificultad que tiene. Con fechador de Zarauz creo que se conocen 3 cartas conocidas. Estamos hablando de cifras terribles. Una anécdota muy simpática que ha generado muchísima controversia, sobre todo en la antigüedad, era que bien, pues de acuerdo, cuando acertaban y ponían el título correcto que tenía el señor de Bayona, el señor que se llamaba Bonilla, pues era el encargado de la correspondencia general o de España Secas en Bayona. Pero en esas cartas se pusieron los más variopintos cargos que os podáis imaginar. Esta que tengo yo, por ejemplo, pues la compré expreso para representar esto. Señor director general de Comunicaciones de España en Bayona. Al punto que durante muchos años se confundía al encargado de Bayona como si fuera el director general de las comunicaciones postales carlistas, que era el conde Velascoín cuando se crea. Son personas y cargos totalmente distintos y que generaron mucha dificultad en la historia postal, en el estudio de la historia postal. Porque, claro, este
conde Velascoín estaba en Tolosa, en Durango, pero no estaba en Bayona. El de Bayona era un administrador de correos muy importante, pero un administrador de correos normal. Arriba os he puesto algunos cargos de los más simpáticos. Encargado de la correspondencia en la Junta de Bayona, director general de comunicaciones, que es la mía, comisionado de la correspondencia España en Bayona, administrador de Francia en Bayona, encargado de comunicaciones, director de la correspondencia, o sea, variadísimo. En el discurso tengo unos 30 y el discurso lo escribí hace más de 10 años, o sea, podría poner 10 cargos más diferentes. Importante, el encargado de la correspondencia cogía los sobres que recibía, sacaba la auténtica carta, que es la que venía en doble sobre, y sacaba los sellitos del Real Azul o del Violeta, no, del Violeta, del Real Azul, y, y comprobaba que había tantos sellos de un real como sellos franceses tenía que él poner para la tarifa a donde fuera esta carta, ¿no? Y el encargado se hizo fabricar una marca que es la que tenéis ahí estampada en ese sobre, que posiblemente es la mejor, en ese entorno, la mejor estampación conocida de esta marca y que es bastante importante y necesaria para la certificación de cuáles son las piezas con la marca original, porque esta marca se ha falsificado y se ha falsificado bastante, ¿eh? Al punto de que solo puede ser auténtica si se encuentra sobre reales azules. Es muy dudoso, lo veremos posteriormente, que haya algún real violeta auténtico con esta marca, porque la oficina del encargado de la correspondencia se cierra a primeros de agosto y el relevo de sellos se hace a mediados de julio. Entonces, fijaros el margen que se está dejando, de apenas 10 días. Bueno, primeros usos, porque oficialmente el sello es de agosto, pero se empezó a usar a mediados de julio. Entonces, casi todos los que hay sobre Real Violeta son como poco dudosos, pero todos los sellos de la emisión del 75, el Real marrón y el 50 céntimos verde, que tengan la estrella del encargado de Bayona, son todas falsas, falsas de toda falsedad, pero están muy bien falsificadas, ¿eh? Entonces, un matasellos muy complicado, que no hay confusión ninguna, porque si es un 50 céntimos verde, pues lo siento y por desgracia, pues es falso. Aquí entra lo que contamos. ¿Por qué se conserva este archivo? Bueno, es que es un tema mítico. Es decir, es que por ahí aparece Moens. Yo tengo la duda de si apareció Moens en persona o acompañado con su cuñado o el cuñado. Pero el asunto es que la casa Moens se desplaza expresamente a Bayona para intentar comprar sellos carlistas. En el desarrollo de cómo se fabrican los sellos lo expondremos. Pero de ese viaje, primero habla con el encargado de Bayona y después habla con el litógrafo, con la imprenta que llega a fabricar los sellos. Bonilla no le pudo vender sellos porque él no tenía sellos, pero él lo que tenía eran los sobres que guardaba como justificante de su trabajo y le vendió los que tenía en ese momento pues disponibles, que casualmente son los de los meses de junio y julio, es decir, que los últimos meses de su operativa. De ese lote, hasta nuestros días han llegado unos 60 sobres franqueados con sello y como mínimo otros tantos con marca de franquicia. Yo diría que de largo un centenar de sobres con marcas de franquicia, ¿eh? Porque igualmente las marcas de franquicia, las cartas que desde un organismo oficial se enviaban al extranjero, también se enviaban a través del encargado de la correspondencia de Bayona. Y muchísimos sellos del Real Azul que muchas veces cuando la marca no estaba muy fuertemente estampada, Bonilla le marcaba con su estrella. Y entonces es uno de los matasellos mixtos más frecuentes. Un matasellos carlista o incluso con aspa y la estrella de Bonilla. En el punto quinto fijan las normas para el correo oficial, que seguirá la tradición, ¿no? Presentando en el anverso una marca de tampón de la corporación o autoridad militar que goce de franquicia. Y en su punto sexto establece franquicia para la correspondencia privada remitida por los soldados, los militares del Real Ejército, que también deben de llevar, cuando la envían, el organismo, un tampón de la unidad militar a la que pertenece.
Se concedió franquicia al correo enviado por los militares, pero no al que sus familias y amigos pudieran remitirles. Pero como explico en todas las conferencias militares, Correos siempre hizo la vista gorda y trató bien a las familias de las personas que estaban en combate y es muy raro. Yo no conozco una sola carta dirigida a un militar español en ninguna guerra tasada. Conozco alguna de la de Cuba que como la franquicia se la daban para el porte simple, pero son hiper raras. Aquí estaba Mario y podría decir él las que ha podido ver en su vida como comerciante. Son hiper raras. Entre todas las guerras del siglo XIX y primeros del XX, a lo mejor hay tres en que la carta pasara de sobrepeso y tasaran el segundo porte. Pero fijaros, yo por supuesto, por desgracia no tengo ninguna, pero recuerdo haber visto al menos una o dos. Bueno, aquí tenéis una cosa curiosísima, que cuando la localicé, pues joder, la adquirí, porque es un documento de esa Dirección General de Comunicaciones que os comento que realmente se establece con el conde Velascoín, que es el auténtico director general de comunicaciones y no el administrador de Bayona, que es un documento de concesión de una franquicia carlista, en este caso para la Real Casa de la Moneda en Oñate, y es el documento en el que se comunica al director de correos del señorío para que conozca cómo es el cuño que va a empezar a utilizar la Real Casa de la Moneda de Oñate y pues se permita la circulación franca de la correspondencia de ese organismo tan importante. Número de piezas que conozco con la marca de franquicia de la Real Casa de Moneda de Oñate hasta el presente, cero. Con lo cual, dices, "Hostia, esto del correo carlista siempre terminamos con estas cifras. Pero se conoce este documento y se conoce la marca, ¿eh? De cómo era, y era preciosa, ¿eh? Fijaros qué marca tan bonita para encontrar en una pieza carlista, pues con marca de franquicia. Hasta la presente yo no la he visto y Eduardo tampoco. Entonces ya estamos hablando. Posiblemente Eduardo tenga algún recorte, porque tiene muchísimos recortes Eduardo de franquicias. Pero podría ser de un documento y no de una carta. O sea bueno, pues aquí vemos un poquito de correo oficial. Aquí posiblemente estén las dos que más me gustan a mí, de mi colección. A la izquierda la Secretaría de Estado y de la Guerra. Podéis imaginar, era las secretarías, era como llamaban los carlistas a sus ministerios. Bueno, yo creo que también en España se llamaban en el siglo XIX, en esta época del siglo XIX, las secretarías eran los ministerios. Y esta, que era la de Estado y de la Guerra, pues era la más importante de las secretarías del Estado carlista. Enviado a un teniente de caballería. Bueno, y no os perdáis, dentro de esta pieza tenía un documento de la remisión de un envío desde Italia. La foto está en el discurso mío y ya me conté, cuando de pronto lo veo, digo, "Jo, es de estas de tamaño tarjeta visita y debíamos de enviarle la visita y el resguardo de un envío italiano, pues asombroso. De esas cosas que ves en las caras y dices, asombroso. Y la de la derecha es una pieza que fijaros que dos marcas, la franquicia de la Dirección General de Correos de Álava, una de las marcas más falsificadas carlistas que hay también, ahí veis cómo es una original, y estas que se ven sobre los reales violetas y tal, pues son todas muy dudosas porque ya veis la finura de las flores, que obviamente esas marcas que se ven en esos reales violeta y no te digo ya en los 50 céntimos verde, no tienen esa finura. Y el de la derecha es el fechador, el único fechador que hicieron los carlistas de Álava de Aramayona. Y es un fechador precioso y ahí lo tenéis. Incluso tiene la anotación de recibida. Es decir, no es un certificado por un pelo, es un certificado por un pelo. Si llega a tener dos aspas en alguna esquina, podría pasar por un certificado sin mayor problema. Dirigida a un alférez de la segunda compañía del segundo batallón de Álava, o sea, una pieza maravillosa. Esta de la derecha es la portada de mi discurso. Me gusta tantísimo que es la portada de mi discurso. Bueno, una de las leyendas más importantes carlistas, Dios, patria, rey y fueros.
es decir, administración principal, no, central de Correos de Vizcaya. Y a la derecha una franquicia que es una maravilla. Inspector de Montes del partido de Estella. Un arbolote gordo y dos pequeños como si fueran palmeras. No sé si algún vasco sería capaz de decirme, algún navarro, qué árboles fueran, pero no me digáis que la franquicia es preciosa y, y- y- y curiosa, ¿no? Cuando la ves y si vieras un recorte dirías, va, esto no va a ser. Y resulta que sí, que es una marca original. Militares, hemos visto civiles, franquicias militares, que hubo muchísimas, porque obviamente un Estado en guerra, pues al final tanto comandancias militares, gobiernos militares y por supuesto todas las unidades militares, pues con sus marcas de franquicia. Aquí tenemos una a la izquierda, pues de la comandancia militar del distrito de Marquina, con un circular de Ondarroa, y a la derecha, como os contaba, también llegaban con marcas de franquicia al encargado general de la correspondencia de Bayona. Y luego otro tema de la leyenda. No, esto era un tema vasco-navarro. Bueno, aquí tenemos un batallón del Ejército Real, cazadores, batallón de cazadores del CID. Hubo una división de vizcaínos, perdón, de castellanos. Y este es uno de sus batallones. Este en particular, pues era de burgaleses. Hay un batallón de cazadores del CID y hay un batallón, un escuadrón de caballería del CID. Pero hubo muchísimo combatiente de las provincias colindantes de Castilla luchando por el carlismo. En la defensa de Bilbao, por ejemplo, muchísimo, muchísimo. Ya os digo, una división completa. Cartas enviadas, pues aparte que contaba de que, en cambio, las cartas dirigidas a militares tenían que ir franqueadas. ¿Qué ocurre? Pues eso, que se conocen tres. Es decir, hasta el presente se conocen tres cartas dirigidas a militares. Yo conozco tres, a lo mejor Eduardo conoce alguna más, pero conocemos tres cartas dirigidas a combatientes franqueadas con sello. La de la izquierda, la que ya vimos antes, al artillero que estaba en Asua, el médico de los artilleros que estaba en Asua bombardeando Bilbao. A la derecha, una carta enviada por su novia con texto, que lo leí en la anterior conferencia que di, una maravilla de texto de la novia a este José Bengoichea del 11 Batallón de Navarra en el Chauri o donde se halle, con el sello que probablemente no está arrancado, vete a saber porque ha pasado un siglo, pero probablemente arrancado porque consideraron que no era necesario, ¿eh? Porque ese tipo de arranque, mm, ya sabes que los antiguos o le ponían encima y debían de considerar que no hacía ni falta que lo franqueara, enviándolo a un militar de un batallón navarro. Ya en el punto séptimo, ya digamos que con esos 6 puntos ya han terminado el convenio postal. Se establece que cada provincia haga conocer inmediatamente este acuerdo a los pueblos de su respectiva circunscripción, fijando el 1 de diciembre de 1873 como fecha desde la cual debería regir el convenio postal. Ya os he mostrado cómo se conocen las circulares que establecieron las 4 provincias, explicando los 7 puntos del convenio, los 6 puntos del convenio, y además a continuación del séptimo, cada una de ellas explica la organización postal, por lo cual son fundamentales esas circulares para entender y saber algo de cómo era la historia postal carlista. En el caso de la vizcaína, relacionaba las 33 administraciones de correos que creaba y daba un plazo de 3 días al resto de localidades para que dijeran en qué administración levantarían la correspondencia. La alavesa, en cambio, decidió que no iba a crear administraciones de correos, sino que iba a utilizar las 9 aduanas que tenía establecidas. Y los aduaneros serían los encargados de hacer la conducción de uno a otro puesto aduanero. Asombroso. O sea, y esto deja por los suelos 20.000 cosas y dice, bueno, esto circulado fuera de valija. En las aduanas le metían unos importes a las cartas divinamente, las 3 provincias, pero ni os cuento los circulares alaveses. Por lo cual, cuando pasaba uno con el carromato, ya sea un carromato o 300 en fila, pues
Ahí le indicaban, ¿tiene usted algo que declarar? Pues mire, llevo todos estos carros con las cartas que explican lo que va en el carro, que esas cartas no pagaban porte, y si además llevaban correspondencia que sí debía de pagar, en la aduana la pagaba. Pero fijaros la diferencia entre un vizcaíno que crea nada menos que 33 administraciones de correos y les dota de matasellos, y los alaveses que crean, que aprovecha sus 9 aduanas. Y con 9 aduanas se pasa prácticamente toda la guerra. Fijaros que el Alavés llegaba a explicar que la aduana, bueno, permitía que los sellos se vendieran en las aduanas y los alcaldes, con un 2% de beneficio. Establecía a la vez que iban a crear un timbre especial para los periódicos, que hablaremos de ello más adelante. Y mientras circularían sin sello, abonando el preceptor a la aduana 8 maravedíes por cada ejemplar. Bueno, el festival de monedas de los carlistas, eso es de traca. Es decir, mientras el resto de España estaba pues, con las pesetas y los céntimos, estos usaban el real, volvían a los maravedíes. Acordaros que el sello carlista pues le estampan un facial de 16 maravedíes. Es decir, lo que fuera con tal de no usar la misma moneda que el bando liberal. Los navarros, el 15 de diciembre, establecen que el servicio suyo no se va a iniciar el 1 de diciembre, obviamente, y que se va a iniciar el 1 de enero. Crea 2 líneas generales de correo y una particular, con apenas 14 administraciones. Y estos matasellan a la pluma más que con matasellos. Pero muy curioso el tema particular. Lo explico en el discurso. El particular solo tenía 2 líneas y llegaba a Viana. Bueno, pues en los libros, en la historia, parece que en Viana establecieron un pase de correspondencia, digamos, mm, de contrabando. Entonces ahí se producía contrabando y además pasaban la correspondencia eh, desde esa curiosa administración particular. Lo que pasa es que tampoco hemos conocido piezas que nos lo reflejen, pero parece que esa línea que llamaban particular, pues tenía esa característica. En el discurso lo tenéis. ¿Qué vemos? Pues que el Convenio de Vergara establece un sistema postal totalmente descentralizado, basado en las diputaciones, que es algo muy característico de la organización del Estado carlista. Es tan así que en lo principal que era en ese momento la guerra, las diputaciones creaban las divisiones y los batallones las localidades. Es decir, muchos batallones tienen el nombre de una localidad, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, y eran sostenidas económicamente por su diputación. Si hacían eso con los batallones, pues calcular el correo y sus aduanas y todo. Cada diputación era un ente casi, casi independiente. Por eso no se conoce realmente que hubiera una capital carlista. Siempre se ha dicho tradicionalmente que era Estella, pero no era cierto. No era cierto. O sea, a Estella no la reconocían como capital carlista en Durango o en Tolosa. Consideraban que todas ellas tenían la misma categoría y el rey permanecía en ellas por periodos. No estaba siempre en Estella. Hemos visto que solo reguló 3 tipos de correo: el ordinario entre poblaciones, el oficial y el dirigido al extranjero. No trataba varios tipos de correo absolutamente normales hasta la altura del siglo XIX, como es el correo interior de localidades, el correo certificado, los impresos, los periódicos, las muestras sin valor o el giro mutuo. Pero el que estos tipos de correo no estuvieran contemplados en ese convenio no significa que no fueran admitidos por el correo carlista, porque en estos casos, y expresamente lo dicen en circulares y en reuniones posteriores que hacen los encargados de los 4 correos carlistas, se va a seguir el reglamento de correos vigente en España antes de la contienda, lo que se podría llamar la costumbre. Y con el transcurso del tiempo sí va a ir publicando diversa normativa que va a ir atendiendo a estos tipos de correo que inicialmente no se contemplaban en verdad. Y ahora vamos a irlo viendo de una forma personalizada. Correo certificado. Pues oficialmente en el convenio de Vergara no se trata. Pero, por ejemplo, hemos encontrado que en la reunión de directores del 5 de diciembre del 74 se dice que para los certificados se siga la legislación vigente.
cobrando 2 sellos más en cada carta sobre el franqueo común. Es decir, que una carta simple certificada tendría que llevar 3 sellos. Por el contrario, el correo oficial no pagaba derecho alguno por el certificado. Este es el certificado, bueno, he llegado a tener dos de correo oficial en mi colección. Es un material raro, pero no es tan raro como podría uno pensar. Es decir, que hay más piezas certificadas carlistas que muchísimos de los fechadores que estamos hablando, de Aramayona. Yo, en el discurso ya reflejaba la existencia de al menos 10 y han salido al mercado más. Y que estamos hablando de que lo mismo hay una docena o así de certificados oficiales. Todos son iguales, iguales en su concepto, con la marca certificado que veis arriba y todas las que yo he visto, bueno, todas no, porque hay un par de alavesas. Son generalmente la Dirección General de Vizcaya y están enviadas a distintos alcaldes y como es en este caso el regidor de Basauri es la que tengo yo, y todos tienen el fechador de Durango. ¿No? Son todas muy parecidas y obviamente auténticas. Ya os digo, hay una docena y en el mercado están saliendo. Ahora han salido varias grandes colecciones y en casi todas ellas había algún certificado. ¿Qué ocurre con los certificados con sello? Ahí sí que entramos en la auténtica dificultad. Es decir, franqueado con sello se conoce uno hasta la fecha, uno completo, que está circulado con 3 sellitos del Real Violeta y está en la colección carlista de Barreras. Y entonces es un franqueo simple con el derecho certificado, que vienen a ser 2 reales. Si os fijáis, 2 reales fue durante muchísimo tiempo el coste de un certificado en la España isabelina. Os digo que el carlista ante la duda tira de la costumbre, tira de la costumbre. Eh, Se conoce un segundo, pero un campeón mundial recortó los 4 sellos que tenía. Y un fenómeno está intentando completar. Y ya tiene conseguidos 2 sellos. Y vamos a ver si algún día conseguimos los dos que le faltan y entonces doblaremos el número de certificados franqueados con sello carlistas conocidos. ¿Ya? ¿Qué os voy a contar? Pues esto es lo que es la historia postal española. El que no echaba las cartas con sellos al agua, pues le recortaba los sellos y se fumaba un megapuro. Y ya os digo, este era en cambio un doble porte certificado, de que tuviera una tira de 4 reales del Real Azul. Impresos y periódicos. Bueno, este que veis a la izquierda es un impreso donde pone Azpeitia 29 de marzo del 74, veréis que hay una marchita redonda, que es el timbre que veis aquí ampliado en el centro. 3 escudos, 10 kilogramos. Eh, eh, el 1 de abril del 75, no veo bien yo la fecha, en una de las reuniones se establece una tarifa de 40 reales la arroba para los periódicos y 100 reales para el resto de impresos. Pero es que este circuló anteriormente y claro, recuperaron, no emplearon los timbres que ya os contaba de Amadeo, que vendrían con la cruz de Saboya y el valor en pesetas, de 10 pesetas, 3 pesetas los 10 kilos, sino que reutilizaron el de escudos, porque era una moneda que se sentían mucho más cómodos con él. Y esto fue todo un descubrimiento, porque cuando descubrí esta primera pieza, pues era la primera vencida. Es decir, y ahora pues estamos en la fastuosa cifra de 2. Y es otro impreso similar, que se ve su imagen en el discurso de Escalada. En el discurso de Escalada. Y entonces ahí pues tenemos dos. El del discurso de Escalada no sé si es el mismo timbre de 3 escudos los 10 kilos o es el de 40 reales la arroba. Yo hasta el presente no he visto todavía nunca un timbre de periódicos de 40 reales la arroba, es decir, genuinamente carrista, o de 100 reales la arroba para los impresos que se presentaran al peso. Pero a la derecha tenéis una de las poquísimas fajas de prensa carlistas conocidas. Está marcada con la flor de lis, que circuló para el transporte de un cuartel real, que era el boletín oficial del Estado carlista, dirigido a un cura en Lorcio.
No os lo perdáis. Lorcio es un pueblo de Burgos y nos explica hasta por dónde fue. Es decir, que fue desde Durango a Areta y a Murrio, y de Amurrio a Lorcio, cruzando, cruzando frontera entre carlistas y liberales. O sea, una pieza divina de la muerte. Yo hasta la fecha solo he visto esta faja. No he visto otra. Pero puede que haya alguna más, pero hasta la fecha yo pues, no he tenido la suerte de verla. Ya, me encantaría además adquirirlas, pero me conformaría con conocerlas y con verlas, ¿no? Para que no hubiera solo una marca o una pieza. Entonces, claro, fijaros el tipo de dificultad. Si ya las fajas de prensa son complicadas en cualquier momento del siglo XIX, pues con un cuartel real, ¿para qué contaros? Muestras sin valor. Pues las muestras sin valor, obviamente, se regulan. Hemos encontrado una regulación oficial el 1 de abril de 1875, que dicen que deben de ir envueltas en sobre o faja, abiertas para que puedan ser examinadas y pagarán la mitad del precio señalado para las cartas sencillas. La costumbre española, que era pues que permitían el doble de peso. Y aquí tenéis las dos de mi colección. Este sí que estoy súper satisfecho porque en mi hoja de álbum hay dos de las tres conocidas. Entonces dices, joder, tres muestras sin valor carlistas conocidas, como para animarse. Y además lo bonito de que sean de dos emisiones distintas, ¿no? Y curiosamente la tercera muestra sin valor creo que es un 50 céntimos verde. Ahí ya dudo. La tercera la tiene José Manuel Rodríguez. No se reguló tampoco el correo urgente. Eso, en cambio, no es de extrañar porque en el siglo XIX no se establecieron sellos para el servicio de urgencia, pero es evidente que en este periodo, en el Estado carlista, pues pudo haberse establecido un transporte especial porque hubo esa necesidad clara e imperiosa. Y hay bastante piezas con anotaciones de urgencia. Aquí tenemos almacén de raciones de Munguía. De esta almacén de raciones, de esta marca, se conoce un pequeño stock, a lo mejor una docena de piezas, que eso para el correo carlista es un montón, y varias de ellas tienen el urgentísimo. Esta mía es que es obvio, es que al alcalde de la anteiglesia de Gorli, fiel regidor, en esta misiva le comunican que tiene 24 horas para entregar, ahí lo pongo, a la mañana del día siguiente. No le dieron ni 24 horas para que tuviera a disposición de los militares carlistas una relación de productos. O sea que, joder, la urgencia, y en estos temas no se andaban con monsergas. Si usted en 24 horas me suministra en el almacén de Munguía todo esto, o se atiene usted a las consecuencias. Por lo cual, estamos hablando de un tipo de correspondencia urgente del de verdad, no de que tengo mucha gana de que la Maripuri vea mi carta, sino de que estos tíos, algunos se podía ir fusilado porque no estaba mandando los alimentos que correspondían, y en alguna localidad pues sí habría un retraso, pero en otras localidades no estaba tan claro si una localidad, estas son del País Vasco, pero en Cataluña, si la localidad estaba aceptando eh, el Estado carlista o el liberal. Y ante la duda, pues en esta época no se miraba mucho. Si tenían que llevarte detenido, pues lo hacían. Y la de la derecha, pues igual, de, de enviado del Ejército Real del Norte pues a la Diputación General, también con la anotación de urgencia. Estas ya os digo, eh, es, no conozco con carta franqueada que tenga una anotación de urgente, pero en marcas oficiales, en piezas con servicio oficial, pues sí se ven y os las recomiendo porque es un tipo de correo que si tiene texto, generalmente los textos son deliciosos. Ya sabes que en las subastas muchas veces los textos no se ven y ya no os cuento las piezas en internet. Pero cuando una pieza carlista la veáis con anotaciones de urgente, os la recomiendo porque los textos suelen ser muy claros y muy expresivos de la urgencia. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los sellos. Vamos a empezar a hablar de los sellos que además me apetecía mucho por alguna opinión personal, pero también todo muy contrastado. Todo muy contrastado.
En Vergara se establece que el franqueo sea obligatorio mediante sellos de un Real de Bello y se le encarga a la Real Junta de Navarra su confección. El encargado de Bayona está como relacionado con la Real Junta de Navarra. Los navarros encargan la fabricación de los sellos a un litógrafo francés. De esto se encarga Bonilla, el encargado de la correspondencia. De hecho, la oficina del encargado de la correspondencia Bayona y el litógrafo Clouseau estaban en la misma calle de Bayona. Y además están en la calle, en la calle de España de Bayona. Los carlistas por Bayona pasaban como si estuvieran por Estella, vamos, como Pedro por su casa. Entonces, están en la avenida, en la calle de España, tanto en la oficina de este hombre como este litógrafo, que se basa en una fotografía de Carlos VII, que la hace un fotógrafo que se llama Berillón. Abajo a la derecha veis en pequeñito la imagen, porque yo no tengo esta fotografía, de Carlos VII de Berillón, que es con la que se hace el primer sello carlista, el que se distingue porque tiene una mancha blanca detrás de la oreja. He ampliado la imagen para que lo apreciéis y notaréis un poquito que detrás de la oreja hay una marca blanca, una mancha blanca, que esto era un reflejo fotográfico, no era porque Carlos VII tuviera un mechón de pelo blanco. Esto es muy interesante porque esto explica el sello carlista con la mancha blanca, que es una marca diferenciadora de ese sello. Y que cuando hemos encontrado la foto, pues no me digáis que no mola, mola mogollón. Es que esto justifica de pronto dices, coño, y ese sello, ah, será falso, joder, que hay mil falsos carlistas, ya, hostia. Pero fijaros la foto. Y esa es la foto que usó el litógrafo para hacer los sellos. Y aquí tenemos el comienzo, pues los sellos. Y si veis a la derecha de la oreja, porque claro, ya sabéis que el tema de la foto al grabado, pues que si está, se invierte, pues lo tenemos en el lado derecho y veis la marquita blanca, la misma marquita blanca que estaba en la foto de Berillo. Obviamente la fabricación de este sello carlista es muy precipitada. Claro, pensar que si en el convenio de Vergara, en la reunión del día 15 de noviembre, salen los encargados de correo diciendo que el 1 de diciembre, 15 días después, ya se iban a franquear las cartas con sello, pues chico, tienen que hacer la fabricación, pero a una velocidad de escándalo, en apenas 15 días. Por lo cual el litógrafo cruzó, pues cogió la foto y se puso a trabajar a toda velocidad. Y le sale el famoso error de que no pone el tilde en la ñ de España. Este sello está emitido en un papel sin satinar, que es diferente al finalmente aceptado. Esto es una cosa extraña que ahora vamos, que creo que os voy a poder explicar. Pienso, porque esto sí es opinión, nadie por desgracia, y Clouseau no ha escrito una palabra ni Bonilla tampoco. Bonilla, Clouseau, cuando hace el sello, se da cuenta de que esa debió de hablar con el fotógrafo o con el encargado de la correspondencia y le vienen a indicar pues, que esa mancha blanca del pelo que no, que, que, que realmente el rey no la tiene. Y aparte el sello, por lo que sea, no es muy de su agrado, como la impresión del mismo. Si os fijáis, el sello que os pongo en grande, veis que pues, las líneas están todas muy poco claras, hay zonas muy azules. Este es un sello completamente auténtico, absolutamente auténtico. Y, y- y notáis que la impresión es muy tosca. Si lo comparáis con el de la derecha, que es el segundo, que ya él ha corregido la mancha blanca, pues os digo que fijaros también cómo eran los antiguos. El tío no se cosca de la ñ porque es un francés, pero corrige el tema de la mancha blanca detrás de la oreja del rey. Pero ya fijaros la calidad, la diferencia de calidad que hay en las líneas. Entonces, personalmente, pienso que Clouseau hace esto como una tirada de prueba para él y para presentárselo a Bonilla y, y nota pues, que no le ha quedado muy lucido. Corrige lo de la mancha blanca y hace una segunda tirada. Y esa tirada, la segunda, ya sí la hace en el papel satinado, que es un papel, el que ha tenido un sello real carlista en la mano, lo notará que es un papel rarísimo.
Es un papel además que se conserva fatal, que se resquebraja con una facilidad asombrosa. Eso hace que además los sellos carlistas del Real Azul, que sean perfectos, es de una dificultad superlativa, porque un sello carlista perfecto tiene como una capa blanquecina por encima que se resquebraja a la primera de cambio. Bueno, y si ya va en la carta y le pegan un matasella, ya ni te cuento. Es decir, los sellos usados es muy raro que sean perfectos, porque era un papel satinado complejísimo y extraño. Obviamente de una imprenta que no era una fábrica de fabricar sellos habitualmente, sino una imprenta particular de un pueblo como francés de minúsculo, pues minúsculo, pequeño, de poca importancia, como era Bayona. Esta segunda tirada de prueba es la primera que Clouseau debió de presentar a los carlistas para su aprobación. Y es ahí cuando los carlistas le dicen, oye, que le falta la ñ de España, porque él lo que se había dado cuenta entre la primera y la segunda era solo el tema de la mancha blanca, porque si se hubiera dado cuenta de que le faltaba la tilde a la ñ, en su segunda tirada de prueba ya la habría cogido. Esto es importante cuando lleguemos a las conclusiones. Es decir, que en mi opinión, el primer sello que veis, la primera tirada de prueba, es un sello, bueno, lo que está contando, una tirada de prueba. La segunda tirada de prueba ya es algo más, ya estaría en el campo del no emitido. ¿eh? En el campo del sello que no es aceptado y que no llega a los stands. Como todos los sellos, tienen sus variedades. Es muy poco habitual que los coleccionistas se preocupen, en las colecciones, los pocos coleccionistas que hacemos carlista, de las variedades, pero las hay. En la primera tirada es muy característico el tema de la ausencia de la línea que está encima de España. Ahí veis dos casos extremos en que al final parece que incluso el de la derecha, pues la tilde de la ñ la tuviera encima de la A, nada más. Pero falta, como veis, toda la línea blanca, tanto en uno como en otro. ¿eh? A la derecha, una variedad que se repite, la segunda tirada de prueba, que es una mancha sobre el ojo. Al detectarse el olvido de la ñ, se ordena la fabricación de un nuevo cliché con ese error corregido, pero se ve que ya le aceptaron todo lo demás, incluido el papel. Entonces, hace ya Clouseau una tercera tirada en la cual ya de una forma tosca elimina toda la línea blanca que está encima de la palabra España, dejando simplemente el tramito que cae encima de la E. Esto lo hace de una forma tan tosca que si la hoja tiene 84 sellos, pues casi las 84 tildes son diferentes. Esto no se ha preocupado nadie por ello, ni lo recomiendo, pero pues eso, están más cortas, más largas, según dónde le va cayendo el corte, que me imagino lo debió hacer con Buril. Se emiten hojas de 84 sellos y este sello es el que finalmente será distribuido en las 4 provincias carlistas. Y teóricamente debió de empezar a circular a partir del 1 de diciembre en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. No así en Navarra, porque hasta 1 de enero pues no lo establecieron. Aquí hay una controversia tremenda. Bueno, tremendo. Ya digo que esto lo coleccionamos unos pocos. Pero, por ejemplo, yo con Eduardo muchas veces, yo hasta hace unos meses dudaba completamente de que realmente el sello carlista se empezara a usar el 1 de diciembre. Para empezar, porque hemos visto que solo hay 15 días desde que se ordena la fabricación del sello para que la tenga ya un partisano en un pueblo de Vizcaya. Y dices, hombre, 15 días no parece mucho tiempo. ¿eh? Y encima hemos visto que el artista ha tenido que hacer hasta 2 pruebas antes de que le acepten el primer sello. Entonces dices 15 días, pero es que luego vamos a ver el material conocido. Y que supongo que no sorprenderá a esta altura que el material conocido, el número de cartas conocidas circuladas en el mes de diciembre es de 0 piezas. Lo que ocurre es que Moens reseña una del 13 de diciembre. Dices, coño, pues lo mismo tal. ¿Y por qué cambia de opinión?
porque existe un archivo de piezas circuladas entre administradores de correos de Vizcaya y en el texto de una me he encontrado que relaciona las piezas que ha vendido en los primeros meses del Real Azul y relaciona las ventas que ha hecho en diciembre. Y tú dices, joder, pues lo mismo circuló correspondencia carlista con el Real Azul en el mes de diciembre del 73, pero hasta la fecha no se ha conservado. La carta de Moens está en paradero desconocido, la que reseña, y hasta la fecha no hemos encontrado ninguna. Por lo cual, si encontráis alguna, estáis con una pieza carlista de primer orden. Pero es que de enero he visto una en mi vida coleccionista. Eduardo conoce alguna más, pero estamos hablando de cifras minúsculas. Entonces es muy raro, los 2 primeros meses hay muy poca pieza circulada. Bueno, estos son 4.000 sellitos, el orgullo de mi colección. Este es el mayor bloque que tengo yo en mi colección. Son muy raros los bloques de todos los sellos carlistas. Y además de natural son muy raros. Y que no estén en la colección de Barreras ya son hiper raros. Porque Barreras tiene, pues a lo mejor en su misma colección, los 7 mayores bloques conocidos del Real Azul, de cualquiera de las 4 emisiones. O sea, no se conforma con tener el mayor bloque conocido. Pero si son raros en nuevo, los bloques en usado ya son la monta. Es decir, que a lo mejor se conoce, creo que hay uno de 20 y pico sellos nuevo del Real Azul, pero es que encontrar un bloque de 4 usado, eso es una rareza de absoluto primer orden. Una vez aceptada la primera tirada, y ya el hombre ya no tiene esa presión de decir que tengo que llegar el 1 de diciembre a que los sellos estén ya circulando por España, por la España carlista, él hizo una segunda tirada, que en este caso sería la cuarta, pero de auténticos sellos de correos sería la segunda, en la que se esmeró un poquito para hacer un poquito mejor el diseño de la tilde de la ñ. Pero bueno, hay que ser un fenómeno para decir que se ha esmerado un poquito más haciendo la tilde de la ñ, porque fijaros, aquí tenéis dos sellos de categoría buenos, ampliados, y fijaros las señas que hacía aquí el fenómeno. ¿Eh? Entonces, este es un sello con unas muy sutiles diferencias, pero que realmente es el mismo cliché, pero ya hace la hoja con más sellos. En vez de 84, hace la hoja con 180 sellos distribuidos en 15 filas de 12 sellos. También con el mismo papel satinado de la otra vez. Todos los autores clásicos indican que esta segunda de sellos se distribuyó a partir del mes de febrero, pero la realidad es que yo hasta la fecha no he encontrado este tipo de sellos antes de abril. Pero tampoco me he esforzado mucho en buscar, porque estamos hablando de que son muy pocas las piezas, hablamos de que se conocen apenas un centenar de cartas, 120, una cosa así. Y obviamente yo teniendo 12 ya voy bien, es decir, que tengo el 10% la tirada en mi colección. Y, y claro, encontrar a ver pues, el primer uso y hay que intentar distinguir la ñ fina de la ñ tosca, pues joder, muy, muy difícil distinguir. No, se distingue, pero ¿qué os voy a decir? Unas tildes súper mediocres. Variedades, variedades que parece que no existieran en la filatelia carlista, por supuesto, ¿para qué las van a catalogar? A la izquierda, la más sencilla, eso es el tono de color azul oscuro. El sello normal es el azul claro, no es nada frecuente el azul oscuro. De hecho, no os perdáis el azul oscuro del sin tilde. Es que aquí se nota menos, pero el sello teníais que verlo. Fijaros los márgenes. Habría que ver el sello. Es azul tremendo. Aquí se aprecia menos. Es un azul terrible, bestial. Y este se nota también aquí un poquito menos de azul como es en la colección. Es realmente azul oscuro. La variedad, pues en la F de franqueo, supongo que lo veréis bien, el sello de la derecha, con la ausencia de todas esas rayitas. Y el del centro, también es mi variedad favorita, es una doble impresión clarísima. Fijaros abajo, ampliando muchísimo la nariz, como se ve 2 veces la raya de la nariz
que es donde mejor se nota la doble impresión. Piezas muy chulas y que recomiendo. O sea, encontráis sellitos carlistas con variedades, mm, a por ellas, porque es que se ven poco, sobre todo se describen poco. Tengo alguna más que no he puesto, pero no se suelen describir, entonces quedan para el descubrimiento, ¿no? Esto es opinión personal. Solo pueden considerarse como auténticos sellos, o sea, los cuatro son auténticos. No nos confundamos, no hablamos de sellos falsos. Luego, si queréis, os cuento, o después de la conferencia, para no hacerla muy larga, qué pasa con todos los sellos carlistas falsos, falsos de solemnidad, que inundan el mercado, que están por Europa a mansalva y por qué están en Europa más que en España, y, y la historia de las famosas reimpresiones, que ni reimpresiones ni gaitas, son sellos falsos. Pero estos cuatro que son sellos auténticos, entra en la dinámica de qué es una prueba, qué es un no emitido y qué es un sello realmente circulado. Entonces, en mi opinión, auténticos sellos circulados solo son la tercera y cuarta tirada que hizo Cluzo. Los que tienen ñ con tilde, que son los que realmente llegaron a los estancos carlistas. Los sellos de las dos primeras tiradas, en mi opinión, se pueden considerar como pruebas y mejor aún como sello no emitido. Si nos ponemos estrictos, en mi opinión, ¿cómo catalogaría esta emisión? El sello con la mancha blanca tras la oreja es una prueba, una tirada de prueba. Los de la segunda, en la que ya ha corregido la mancha blanca, pero aún no ha corregido la ausencia de tilde, es un sello no emitido, de libro. Es un sello que se presenta al encargado carlista que no le acepta el sello, porque considera que escribir mal la palabra de España es inadmisible. Y por tanto, el francés se ve obligado a hacer una tercera tirada con la tilde. Y ese ya sí se va a aceptar. Julio, Julio, Tercera y cuarta, auténticos sellos. Sí, Julio, son y cuarto. Lo digo voy, ya está porque acabándose. la gente ya nos está abandonando, se conoce que es la hora de la cena y ya quiere. Vale, Lo digo por pues acelerar un poco. rematamos simplemente. No se puede entender la primera emisión carlista sin entender y explicar la existencia del viaje a Bayona de Moens y su cuñado, con la sana intención de adquirir sellos carlistas. Moens llega y ve a Bonilla y Bonilla le dice que él no tiene sellos. Como no tiene sellos, lo que sí le enseña son los sobres que él guardaba, como justificante del trabajo que hacía. Y se los compra. Le compras, todos los que se conservan son de los meses de julio y julio. Entonces, debió de aparecerse Moens por allí finales de julio, primeros de agosto. Tras ver al encargado, se fueron 4 números a la derecha de la calle y se fueron a la imprenta a ver si ahí Cluzó les podía vender sellos, que era lo que ellos de verdad querían. Cluzó les dice que no tiene sellos porque la tirada entera la habían enviado al País Vasco y a Navarra, al cliente, y por tanto no le podía fabricar sellos, porque si le llega a fabricar sellos, probablemente a Cluzó lo fusilan, pero en mitad de Bayona. Porque con estas cosas esta gente no jugaba. Pero lo que sí le dice a Moens es que si él quiere, le puede hacer unos sellos con los clichés originales, cambiándole el color. Y entonces le hace los sellos negros y rojos que veis aquí, que se comercializan en el mercado como pruebas de color de la tirada con la ñ, que si os fijáis es la cuarta tirada, la que tiene la ñ bien diseñada. Y esto explica la existencia de esto. Y muy probablemente le debió de vender todos los restos que tenía de la primera y segunda tirada, los que no fueron aceptados. Y por eso se ha conservado tantísimo sello. Bueno, que no te encuentras todos los días sellos carlistas para ti, pero veréis que en el mercado les hay de la primera y segunda tirada, que esos probablemente no los envió al carlista, se los quedó él y se los vendió a Moens. Y debió de venderle pues varios pliegos, sobre todo bueno, de los dos, tanto del que tenía la mancha blanca como del que la tiene corregida. Este viaje de Moes probablemente tuvo malas consecuencias, aunque no brutales, tanto para
Bonilla como para Clouseau, porque Bonilla, por presión francesa, pero esto no les debió hacer ninguna gracia cuando se enteraron los carlistas de que había vendido los sobres, en agosto cierran la oficina definitivamente y Bonilla desaparece del mundillo del correo carlista. Y cuando los carlistas hacen el Real Violeta, ya no hacen el encargo a Clouseau, lo encargan a otra imprenta, parece ser que de París, y Clouseau no hace más sellos carlistas, con lo cual probablemente el viaje de Moen les cuesta el cargo a los dos. Y es muy curioso y nos ha proporcionado la existencia del 50% o más del material carlista del Real Azul, porque sin este viaje de Moens casi no existirían sellos del Real Azul, lo cual, una vez más, el comercio, con su lado bueno y su lado malo, aquí le vemos. El lado bueno permite que los sellos que circularon en la España carlista hayan llegado a nuestros días. El lado malo, se fabricaron dos pruebas auténticas, con clichés auténticos, pero que no se entregaron al carlismo, sino que se entregaron a Moens. Y con esto finaliza la conferencia y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Julio. Julio, perdón. Abel. Dime, Perdona, dime Julio. Mario, espero no haberte ofendido. Para nada. Me gustaría ver si tú me puedes explicar una anotación que he visto en varios cartas carlistas de servicio que dicen de justicia en justicia. Sí, 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 ¿Tiene sí. que ver con lo del urgente tuyo o es No, porque es es que otro servicio? es un servicio y además esto lo explica también, me lo explicó muy bien Cerrato, porque estaba en la costumbre alavesa, ¿eh? Y los carlistas se encontraron muy bien en la idiosincrasia vasco-navarra y todos estos hábitos que existían. Entonces, los justicias eran unas personas de confianza que había en las localidades y que hacían pequeñas cosas. Y entre otras cosas hacían portes y hacían, sobre todo, portes de cosas oficiales. Asociado también, que habrás oído hablar de la vereda. ¿Eh? En el norte se habla también de la vereda. Entonces, estos carlistas, antes de crear el servicio oficial de correo, utilizan el servicio de justicia en justicia. Y entonces esas cartas eran transportadas a la mano de un justicia hasta la siguiente localidad y si él ya completaba el camino bien y si no podía írselo dando a distintos justicias hasta que llegaba a la meta. Se da sobre todo en Álava, pero lo he visto en varias de las provincias carlistas. Son piezas muy chulas, muy recomendables. Y esa anotación de justicia en justicia vendría a ser casi un certificado de autenticidad. O sea, ese tipo de anotación no es realmente original y muy estimable. Gracias. Alejandro, ¿querías tú intervenir? Sí, vamos a ver, en cuanto al matasellos que has presentado de Villarreal de Urrechua y Zumárraga, de la fusión de los dos pueblos, eh, yo tengo ese matasellos sobre carta desde Isabel II y hasta la matrona. Además tengo varias piezas y para mí es el mismo. Es el Claramente mismo, ¿no? lo único que está muy limpito, es decir, lo Sí, han limpiado. Normalmente está bastante bien impreso. Como ya sabes que la fusión de estos pueblos, que te lo sabes tú mejor que yo seguro, fue rarita, porque empezaron la bronca en 1861 y oficialmente no la terminaron hasta el 27, pero empezaron ya con el matasellos más o menos en el 65, con lo cual estaba relativamente poco tiempo y se ve que le cuidaba el cartero de allí. Eso, una cosa. La otra, algunas de las cartas que se dirigían al encargado de la correspondencia tenían remite, uno de los sobres. no, Me imagino no, que no, lo he dado por hecho, pero... no, 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 las que yo tengo no tienen remite. Y, Además son todos sobres. sí, sí, Claro, claro, los sobres no hay envueltas, es decir, que realmente son sobres la no carta. muy grandes, no suelen ser sobres muy grandes o no se han conservado, pero no tengo remites. Ya. Y la tercera es los sellos nuevos que metían dentro de los remitentes para que se recirculase, para pagar los sellos franceses. Sí. ¿Qué hacía el encargado de la correspondencia? ¿Los anulaba, se los guardaba, los revendía? ¿Se sabe algo? No,
probablemente, si tuvo alguno cuando llegó Moes, te puedes imaginar a dónde Ya, fue, ya, eso por supuesto. pero no se sabe Vale, pues yo por lo menos no sé qué hacía con esos sellos. ¿Eh? vale. Pero es muy curioso lo de los sellos y cómo comunicaba que las cartas se quedaban retenidas. De hecho, yo relaciono en el discurso por destinos las 221 cartas que he encontrado en en distintos correos reales. Y, por ejemplo, 160 de esas 221 cartas retenidas mal franqueadas iban a América, 92 a Cuba, que es donde más, a España 28. Es decir, hay una a Singapur, por ejemplo, que es divina, 10 a Filipinas, cartas a Espinosa de los Monteros, a un pueblo de Las Palmas que se llama Santa Lucía, cartas retenidas por mal correo, o sea, por no estar bien. Claro, dices, ¿por qué no se conocen? Una dirigida a Ribaforada. Dices, hostia, había Villar de Quiniaga, hay bastantes Canarias, Razón de Pinares, que eso está en Ávila. Entonces dices, este era el sistema para enviar correspondencia a España, Ujú. pero incluso a pueblos. Realmente curioso. Y he visto publicadas las tarifas francesas en el Correo Real. Y cada vez que la cambiaban los franceses la tarifa, el Correo Real lo publicaba para que la gente supiera cuántos sellos tenía que meter dentro de sus cartas. O sea, es muy curioso. ¿Alguien más? Bueno, pues nadie, no hay preguntas. Julio, muchísimas gracias. Contamos contigo para esa cuarta o quinta La conferencia de cuarta, este la ciclo. cuarta probablemente va a ir a Sofima, Sí, pero la quinta, pues contamos pues con para esa Fine. quinta, La quinta para Fine. posiblemente dentro de La lo que... cuarta irá sobre los sellos, a generar como tal, sobre la creación de los sellos carlistas valencianos y catalanes De y el Real acuerdo. Violeta. Pues Será, estaremos será de atentos a ese tema. ella y contamos contigo para la quinta. A todos los demás, muchísimas gracias por vuestra asistencia y esperamos veros pronto. Anunciaremos nuestra próxima conferencia lo antes posible y muchísimas gracias. Noche. Gracias Un a ti. saludo.